El aire en la pequeña sala olía a incienso y hierbas secas, un aroma terroso que se me colaba en la ropa. Había llegado allí, a ese departamento en un edificio viejo del centro, impulsado por una mezcla de curiosidad morbosa y desesperación silenciosa. Llevaba 5 meses sintiéndome como un fantasma atrapado en mi propio cuerpo, una fatiga densa que ningún médico lograba nombrar. Exámenes normales, diagnósticos vagos, pastillas que solo convertían la niebla en algo más pesado. Mi escepticismo era una armadura. Tenía el plan claro: si esta mujer, esta supuesta vidente, decía una sola tontería obvia, me levantaría, no pagaría, y haría una cruzada en Facebook para advertir a todo el vecindario. Me senté en la silla que me indicó, de madera chirriante, frente a una mesa cubierta con un paño morado. Ella, la señora Alma, no tenía el aspecto que yo esperaba. No había turbantes ni joyas exóticas. Era una mujer mayor, de manos arrugadas y mirada tranquila, que observaba no mis ojos, sino algo alrededor de mi rostro. Sin que yo pronunciara palabra, comenzó a hablar. Y lo primero que dijo no fue sobre mi futuro, sino sobre mi pasado. Un pasado muy lejano. Habló de la casa de mi infancia, describió el jardín con el árbol de naranjas agrias que yo mismo había olvidado. Mencionó el accidente de mi abuelo, un detalle íntimo, una forma específica de cojear que él tenía y que solo la familia conocía. Dijo que desde antes de mi nacimiento había una sombra de pérdida rondando a mi madre, una promesa rota que marcó los primeros años de mi vida. Cada frase era un clavo preciso que atravesaba mi escepticismo. Nombraba relaciones, tensiones familiares soterradas, mis propios miedos con una precisión que me erizó la piel. No eran generalidades. Era como si leyera las páginas de un diario que yo nunca había escrito. Entonces, su voz se tornó más grave. Me dijo que lo que me oprimía, esa pesadez que arrastraba como un fardo, no era de origen natural. No era solo estrés o una enfermedad sin nombre. Había una intención detrás, dijo. Una mano cerrada hacia mí desde la sombra, con un objetivo específico: cortar un hilo, cerrar un camino de vida. Querían dejarte estéril, afirmó, y sus palabras cayeron en el silencio de la habitación como una losa. Un nombre apareció en mi mente al instante, una persona de quien me había distanciado en medio de un conflicto amargo y tóxico. Y ella, la señora Alma, sin que yo lo mencionara, procedió a describirla. No solo su apariencia física, sino su carácter, su forma de ser rencorosa, el modo en que sostenía los resentimientos. Era exactamente quien yo sospechaba. El asombro me había paralizado. La lógica racional forcejeaba en mi cabeza, buscando explicaciones. ¿Habría investigado sobre mí? ¿Era una estafa elaborada? Pero los detalles que conocían no estaban en Internet, no eran públicos. Y sin embargo, allí estaban. Me explicó que, aunque la intención maligna no había logrado su fin completo, yo no era estéril, si había conseguido envenenar mi energía, mi vitalidad, dejándome en ese estado de postración y confusión durante todos esos meses. Los medicamentos, dijo, solo combatían el síntoma en este plano, pero no tocaban la raíz que estaba en otro. Salí de allí ese primer día con la cabeza dando vueltas, un nudo de incredulidad y fascinación en el estómago. Aún así, la parte práctica y escéptica seguía en guardia. Accedí, casi como un experimento, a la primera, limpia. Fue un ritual sencillo, con hierbas, humo, un huevo y palabras cantadas en un tono bajo. No hubo dramatismos, ni luces parpadeantes. Solo la concentración plena de aquella mujer. Y para mi perplejidad absoluta, esa noche, por primera vez en 5 meses, dormí profundamente. No fue una cura milagrosa instantánea, pero fue el primer destello de alivio real. Regresé, semana tras semana. Cada sesión era una capa que se removía. Ella no necesitaba que yo hablara mucho, parecía ver las situaciones como si estuvieran dibujadas en el aire alrededor de mí. En una ocasión, describió un problema específico de dinero que estaba por estallar en mi trabajo, una disputa entre colegas de la que yo solo tenía un presentimiento vago. Dio consejos concretos, casi mundanos, sobre cómo actuar. Lo seguí, y la crisis se disipó de una forma sorprendentemente fluida.
En otra, habló de una preocupación que cargaba mi hermana menor, algo de lo que ni siquiera habíamos hablado entre nosotros. Cuando la llamé, ella, atónita, lo confirmó. La chamana veía los hilos que conectaban a mi familia, las herencias emocionales, los nudos que se formaban en el presente. Y para cada cosa, proponía una solución, a veces una acción, a veces un cambio de actitud, a veces un sencillo ritual simbólico. Mi recuperación fue gradual pero inequívoca. La niebla mental se disipó, la energía regresó. Me sentía mejor, más claro y más fuerte, que con cualquier pastilla que me hubieran recetado. Y el costo de sus sesiones era irrisorio, casi simbólico. No vivía en la opulencia, su departamento era humilde, su ropa sencilla. Esto, curiosamente, era lo que más me hacía ruido. Si todo esto era real, si este conocimiento y esta capacidad existían, ¿por qué era un secreto a medias, relegado a los márgenes de la sociedad? ¿Por qué no había más investigación, más estudio serio? La señora Alma, en una de nuestras últimas conversaciones, lo resumió con una sonrisa triste: la gente cree lo que puede tocar y medir. Y esto se siente. ¿O no se siente? Para muchos, es más fácil creer que todos somos charlatanes. Y tenía razón. Yo mismo había estado a punto de ser uno de esos que la denuncian en redes sociales. Entendía, por supuesto, el escepticismo general. El mundo está lleno de estafadores, de gente que se viste de gurú para sacar dinero a los vulnerables. Son, de hecho, los que suelen cobrar fortunas, los que tienen templos relucientes y publicidad agresiva. Ellos son el ruido que ahoga la señal auténtica, débil y casi siempre discreta, de quienes realmente tienen un don o un conocimiento ancestral. Mi experiencia me dejó en una tierra de nadie. Ya no podía ser el escéptico cínico de antes, pero tampoco me convertí en un creyente fanático. Simplemente, sé que hay cosas que no entiendo, dimensiones de la realidad para las que nuestra ciencia aún no tiene lentes. Y sé que, a veces, la ayuda puede venir de los lugares más inesperados. Por eso, cuando alguien pregunta con genuina curiosidad o desesperación sobre estos temas, ya no me río. Cuento mi historia, con todas sus sombras y luces. Porque el mayor peligro no está siempre en creer, sino en cerrarse por completo a posibilidades que, aunque nos parezcan ajenas, podrían tener la llave para sanar una herida que la medicina convencional no ve. La señora Alma sigue en su pequeño departamento, ayudando a quien llega con respeto. No hace publicidad. Su vida no es de riqueza, pero parece ser de una paz profunda. A veces pienso en la ironía: quien quiso hacerme daño desde la oscuridad, sin éxito, terminó conduciéndome a un lugar de luz. Y quien me ayudó, lo hizo sin pedir casi nada a cambio, desde la quietud de su saber. El mundo es más extraño, más complejo y más interconectado de lo que nuestras certezas nos permiten admitir. Y a veces, sanar requiere escuchar voces que hablan en lenguajes que todavía no estamos acostumbrados a traducir. Hubo un tiempo en el que mi mundo entero cabía en la mirada de alguien que solo veía en mí un juguete roto. Ella y yo éramos de cursos distintos, 2 años me llevaba, y eso al principio parecía una ventaja, un aura de madurez que a mis 16 años me hacía sentir especial. Pero pronto descubrí que esa distancia no era de madurez, sino de poder. Ella no era una novia, era un huracán con sonrisa de colegiala. Recuerdo la primera vez que me golpeó, un pellizco brutal en el brazo, disimulado entre risas frente a sus amigas. «Es que es tan tuyo», le dijo una a otra, y todas rieron. Yo sonreí, confundido, el dolor palpitando bajo la piel. Ese fue el patrón: el golpe, la humillación pública, el aislamiento sutil. Dejé de salir con mis amigos. ¿Otra vez con ellos? «No me quieres», decía. Y yo, tonto, corría a su lado. Me llamaba a deshoras, exigía respuestas inmediatas, y si no las había, venía el drama, el llanto, la acusación de que era un desinteresado. Y luego, el golpe. Una bofetada, un empujón contra la pared, un puñetazo en el hombro que me dejaba moretones que yo escondía bajo la ropa. Me decía que sin ella no era nada. Y yo, poco a poco, empecé a creerlo.
Lo más extraño era que, a pesar del miedo y la vergüenza, sentía una necesidad física, enfermiza, de estar cerca de ella. Era como una adicción dolorosa. Pensaba en ella constantemente, con angustia. Mi cabeza era un bucle de sus posibles reacciones, de su enfado, de su aprobación. La depresión se instaló en mí como una niebla gris. Ya no me reconocía en el espejo. Esa niebla duró años, incluso después de que, oficialmente, todo terminó. Oficiosamente, nada terminaba nunca. Un mensaje suyo, un like en una foto antigua, y mi corazón se aceleraba con pánico y una esperanza absurda. A una distancia, ella tenía las llaves de mi calma. Fue en ese estado, ya adulto pero sintiéndome un adolescente asustado, cuando visité a mi tía Rosa en el pueblo. Mi tía Rosa no es una bruja, diría ella, es una mujer que sabe de plantas, de sueños y de cosas que se pegan. No le conté casi nada, solo que me sentía cansado, atado a un recuerdo que me hacía daño. Ella me observó en silencio mientras preparaba un té de hierbas amargas. Su casa olía a tierra húmeda y a romero seco. Al tercer día de mi visita, sin que yo insistiera, me dijo, vamos a hacer una limpieza. No preguntes por qué. No mencionó la palabra amarre. Nunca la usó. Pero preparó un baño con agua de manantial, sal, ramas de ruda y algo más que no reconocí. Mientras yo me sumergía en la bañera, ella pasaba un huevo crudo por todo mi cuerpo, murmurando palabras en un susurro que parecía más una conversación que un rezo. Luego, rompió el huevo en un vaso con agua. La yema, me dijo después, estaba llena de hilos oscuros y burbujas atrapadas, como una red. Algo te ataba, dijo simplemente. Algo viejo y sucio. Lo siguiente fue recoger en una bolsa de tela negra objetos míos que ella misma eligió de mi maleta, una camisa que usaba mucho en esa época, una vieja libreta, incluso el cargador de mi teléfono. Cosas que guardan el hábito de tu malestar, explicó. Con esa bolsa y el vaso con el huevo, salimos al río al atardecer. El río era frío y sus aguas cantaban sobre las piedras. Mi tía Rosa se adentró hasta donde el agua le llegaba a las rodillas y me llamó. Me entregó la bolsa de tela. Tírala. No mires atrás. La tiré. La corriente se la llevó con una voracidad sorprendente, como si la hubiera estado esperando. Luego, tomó el vaso con el huevo y el agua turbia. Esto es lo que soltaste, dijo, y lo vació en la corriente. Por un momento, vi los filamentos oscuros de la yema deshacerse como humo en el agua. Un escalofrío que no era por el frío me recorrió la espalda. No hubo una explosión de luz, ni una sensación mística abrumadora. Al caminar de vuelta a la casa, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio exterior, sino el de mi cabeza. El bucle de pensamientos obsesivos sobre ella, sobre lo que pensaba, sobre si me extrañaba, sobre si debía escribirle, se había detenido. Simplemente, no estaba. Era como si un zumbido constante que había aceptado como parte de mi respiración, de repente, hubiera cesado. Esa noche, cené con un apetito que no recordaba. Dormí sin soñar. Al despertar, la sensación era de una liviandad extraña, casi vacía. La preocupación no había sido reemplazada por alegría, sino por una paz neutra, un espacio limpio. Y entonces, lo comprobé. Abrí mi teléfono, busqué su perfil en redes sociales, algo que antes era un acto compulsivo diario. Y no sentí nada. Nada. La vi, sonriendo en una foto con otras personas, y fue como ver a un completo desconocido. No hubo punzada en el pecho, ni ansiedad, ni miedo, ni anhelo. Solo la indiferencia más absoluta y liberadora. No era que la odiara, es que simplemente ya no me importaba. Fue la cura más instantánea y radical que he experimentado. Años de terapia, de intentar razonar mi salida de esa toxicidad, de luchar contra mi propia dependencia, y en una tarde, junto a un río, con una bolsa de trapos viejos y un huevo, se disolvieron. Mi tía Rosa nunca quiso hablar mucho del asunto. A veces, la gente deja caer su sombra sobre otros, y la sombra se pega, fue lo más cerca que estuvo de una explicación. Y yo, que siempre me consideré una persona racional,
escéptica de todo lo que no pudiera medirse, tuve que rendirme ante la evidencia de mi propio alivio. No sé con qué palabras explicarlo. No sé si fue sugestión, un poderoso ritual simbólico que reconfiguró mi mente, o si realmente existía un lazo energético, una atadura hecha de mi propio dolor y su voluntad dominante, que fue literalmente cortada y arrastrada por la corriente. Lo que sí sé es que el efecto fue tangible e inmediato. Dejé de ser prisionero de una memoria emocional que me golpeaba cada día. Lo más revelador vino después, cuando, con la cabeza fría, pude analizar todo. Recordaba sus golpes, sus humillaciones, y ahora solo sentía una pena distante por el chico que fui. Pero también recordaba mi propia incapacidad para soltar, esa necesidad irracional que iba más allá del amor o incluso del trauma. Era algo externo, como un imán envenenado en mi pecho que tiraba de mí hacia ella. Y después de la limpieza, ese imán desapareció. Ya no había fuerza de atracción. A veces pienso en lo fácil que es descartar estas cosas como superstición. Yo mismo lo habría hecho. Pero la experiencia personal no se discute, se vive. Y me pregunto cuánta gente arrastra cadenas invisibles, amarres hechos no de magia de libros, sino de abuso psicológico extremo, de dependencia fabricada, de traumas que anclan el espíritu a quien lo dañó. Quizás el ritual solo fue el catalizador que mi mente necesitaba para romper el hechizo más real de todos, el de la manipulación y el miedo. Mi tía Rosa no cobró nada, solo me pidió que, si algún día sentía esa pesadez de nuevo, volviera al río, aunque fuera solo a mojar los pies, y dejara que el agua se llevara lo que sobrara. Nunca he tenido que hacerlo. La chica, mi ex, siguió con su vida. Yo seguí con la mía, pero por fin de verdad. La depresión se fue retirando, no de golpe, pero sí con una firmeza que antes no tenía. Había recuperado mi propio territorio emocional. Ahora, cuando escucho historias de relaciones obsesivas, de personas que no pueden soltar a quien les hace daño, ya no juzgo con la ligereza de antes. Pienso que a veces, el nudo no está solo en la mente, sino en algo más profundo y difícil de nombrar. Y que las soluciones, a veces, vienen envueltas en ritos ancestrales, en la sabiduría de quienes aún recuerdan cómo limpiar las heridas que no sangran, pero que paralizan el alma. No pretendo convencer a nadie. Solo cuento mi historia. La de cómo me liberé de una prisión en la que ni siquiera sabía que estaba encerrado, gracias a un baño, un huevo y la corriente fría de un río que se llevó, para siempre, su nombre y su sombra.